Antes de bautizarlos, queremos enseñar lo que es la doctrina o la teología del bautismo. Y queremos que toda la iglesia lo pueda entender y puedan tomar las decisiones y podamos saber todo. Ya está todo listo. Vamos también a tener la Santa Cena, aunque esta vez solo quiero hacer la Santa Cena con los que están allí, con los pastores, para poder darle un propósito el día de hoy muy especial. Pero, ¿qué noche más bonita o qué manera más bonita de terminar nuestro ayuno? En 2 días terminaremos el ayuno. Algunos de ustedes han estado ayunando, espero que sí. Y la gran mayoría de la iglesia ha estado en ese ayuno y hemos estado buscando a Dios. También otra cosa, otro aspecto muy importante es que hoy se van a bautizar muchos que tienen una lengua extranjera dentro de nuestra comunidad y otros que vienen de muy lejos, ¿sí? Entonces, hay algo muy especial en ese bautismo, en esto que está pasando el día de hoy. Y yo reflexionaba y digo, bueno, Señor, quizás y hoy es un día en el que tú vas a o comenzar o continuar de una forma mucho más grande y más fuerte algo que comenzó hace muchos años, y es que la iglesia no solamente fuera hispanohablante, sino que también tuviera muchas nacionalidades. En este momento nuestra iglesia tiene casi 30 nacionalidades y tiene más o menos 4 o 5 idiomas que se hablan dentro de la iglesia, 4 idiomas que se hablan dentro de la iglesia, es decir, en las mesas, en el día a día. Y Dios es bueno, pero pensaba y decía hoy, ¿por qué Dios quiere y por qué Dios nos trae este sinónimo o no, este significado de bautismos em, de otras partes del mundo? Tenemos inglés, tenemos italiano, tenemos polaco y tenemos, podríamos decir, eslovaco, ¿no? Entonces es muy, muy especial. Tiene que darle un aplauso al Señor por eso, ¿sí? Y que Dios haga su voluntad en ello, ¿no? Antes de entonces comenzar con lo que es la teología del bautismo, quiero decir que toma en este momento aproximadamente 3 años en hacer y entender la fe. Aproximadamente es mi humilde o mi apreciación, que son cerca de 3 años en los que una persona puede aprender quién es Jesús. Y creo que hay un gran proceso. Antes la gente se bautizaba, inmediatamente conocía a Jesús y creo que al día de hoy la gente tiene que experimentar y entender qué es y cuál es su fe hasta pasar a el lugar. Las iglesias de hoy están llenas de mucha gente que se bautizó, mas sin embargo, hoy lo vamos a ver en unos momentos, no están bautizados realmente. Ellos lo hicieron como un acto simplemente público, mas no hubo un significado interno que pudiera decir que verdaderamente estaban bautizados. Entonces voy a llevarlo por algunos conceptos y versículos bíblicos acerca de la teología del bautismo que nos van a ayudar a entender qué es, por qué, quién, cómo lo hacen, cuándo y por qué Dios lo pide, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, le voy a llevar al el primero o el grado cero, y es que el bautismo debe ocurrir cuando las personas entienden su fe en Jesucristo. Es lo primero que quiero que entendamos. Cuando la persona entiende su fe en Jesús, entiende que es el bautismo. Antes, no, no puede haber un bautismo. ¿Sí? Entonces piensen en eso. No puedo entrar, no puedo hacer el acto del bautismo si no entiendo qué estoy haciendo. Y eso es básico y es entendible para todos. Sin embargo, mucha gente lo hace sin entender. Entonces, lo voy a llevar al primer concepto para que lo entendamos. Lo primero lo encontramos en Mateo 28:19, y es que Dios es el que pide que hagamos discípulos o que cuando nos hacemos discípulos nos bauticemos. No es una cuestión de la iglesia, no es un invento de una persona, es un mandato de Dios. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Hagan qué? Discípulos. Y dice a todas las naciones. Y cuando los hagan discípulos, dice, bautizándolos o bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es un mandato de Dios para todo aquel que quiere ser discípulo. Lo segundo que le quiero enseñar es que todos los que tenían una fe o un encuentro verdadero con Jesucristo eran inmediatamente bautizados. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús es
debe ser bautizado, un encuentro genuino con Jesús. Y eso lo vemos en Hechos 13, Hechos 16, 13, perdón. Y aquí es el evento donde un carcelero está con Pablo y ustedes saben que pasa, ocurre un milagro en esa prisión, se abren las puertas y ese carcelero tiene un encuentro con él y un encuentro con Jesús a través de los apóstoles. Inmediatamente esa noche se bautizan. Mire lo que dice Hechos 16:33. A esa hora de la noche, ¿cuándo? De la noche. El milagro ocurrió en la tarde, en la noche, pasando la noche, dice, el carcelero les lavó las heridas a aquellos que estaban en prisión, Pablo y Silas, y luego enseguida él y todos los de su casa, vemos una familia entera, fueron bautizados. ¿Qué fueron? ¿Quiénes? Todos los de su casa. Sí, la familia de Joan, su esposa y sus hijos. Hechos 8:36, iba un hombre leyendo la palabra de Dios, Isaías 53, iba pensando y dijo, ¿cómo hago esto? Y entendió quién era Jesús. Inmediatamente entendió y tuvo un encuentro con Jesús. Nos dice Hechos 8:36, mientras iban juntos con Felipe y les iban compartiendo el evangelio, le iban enseñando, llegaron a un lugar donde había agua. ¿Qué había en el lugar? Agua. Dice, entonces el eunuco que había estado leyendo la Biblia dijo, mirad, mira aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es decir, una persona inmediatamente tuvo un encuentro con Jesús, hicieron bautizarse. Es parte de la lógica y es parte del evangelio. Y vamos a explicar por qué. Lo tercero que quiero enseñarles está en Mateo 3:16, que el bautismo es un requisito para ser salvo y es una consecuencia también. Entonces, quiero que piensen en esto unos segundos. Es un requisito. ¿Por qué? Porque cuando una persona es salva, quiere bautizarse. Y es una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es salva, inmediatamente quiere bautizarse o una persona se bautiza porque es salva. Esto lo entendemos en Mateo 3:16. Mire lo que dice. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea ¿qué? Bautizado. Entonces, es una consecuencia y es un requisito, ¿sí? Cuando soy salvo, me quiero bautizar. Y para ser salvo, tengo que recibir ese bautizo de parte de Dios. Si usted no está bautizado, tiene que pensar en su salvación. Y vamos a enseñar cuál y cómo es ese gran bautismo. En cuarto lugar, quiero enseñar algo que está en Hechos 2:38, que el bautismo viene después del arrepentimiento. El bautismo no viene porque yo estoy emocionado o porque la iglesia llamó a bautizar. El bautismo venía siempre inmediatamente después de querer dejar el pecado. El arrepentimiento es el deseo, es la declaración afuera donde dice, yo no quiero pecar más, no quiero vivir esta clase de vida, quiero arrepentirme y quiero dejarlo todo por seguir a Jesús. Y eso no lo dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos o arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que les dijo, arrepentíos primero, antes de bautizarse, arrepentíos. Y luego les dijo, bautícese entonces después cada uno en el nombre del Señor. Entonces piensen en eso. El arrepentimiento, Señor, no quiero más una vida de pecado, estoy cansado con esta lucha interna, no quiero vivir como el mundo me hace vivir, quiero vivir en otra dimensión totalmente diferente. Y es una dimensión de arrepentimiento. En siguiente lugar, quiero llevarlos a Mateo 3:6 y dice que lo primero que hacían era que confesaban sus pecados y luego se bautizaban. No solamente se arrepentían, querían un cambio de vida, sino que comenzaban a contar y a decir, me arrepiento en Jesús, me arrepiento por mis pecados que son estos, estos y estos. Y le contaban al mundo, ya no quiero pecar más, ya no quiero beber más, ya no quiero fornicar más, ya no quiero mentir más, ya no quiero ser más un perezoso, ya no quiero ser esto, ya no quiero ser un rebelde. Todo eso era parte de ese trabajo. Entonces, cuando confesaban el pecado, la gente quedaba impactada por lo que ellos decían. Vaya conmigo a Mateo 3:6. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Cuándo lo hacía? Cuando confesaban sus pecados.
Sí, es por eso que daba el testimonio de que estaban arrepentidos. Entonces, Hechos 22:16 nos muestra que el bautismo es una representación pública de querer dejar el pecado atrás y seguir a Jesucristo. Es una arrepentición, es una señal pública que hace los creyentes. En pocas palabras, ustedes ahora, y ahora les voy a preguntar cuál es el cambio, por qué se están bautizando. Pero el bautismo es un arrepentimiento público, una señal pública de que no quieren pecar más y de que hay una lucha interna. No solamente no quieren pecar porque es moralmente mal, sino no queremos pecar porque queremos estar bien con Dios. Yo no quiero pecar porque no quiero dañar mi relación con Dios. Yo no quiero pecar porque no quiero dañar mi santificación. Yo no quiero pecar porque quiero seguir a Dios y quiero tener una relación genuina con Él. Vamos a ver lo que dice el Hechos 22, 16. ¿Qué esperas? Le dice Ananías a Paulo. Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Y quiero que sepan otra cosa, que a partir de que él recibe el bautizo, ellos deciden servir. Esta es la preparación de Pablo para seguir al ministerio, la siguiente aspecto de su vida. Lastimosamente, la iglesia moderna no lo hace de esta manera y entra la gente y no hay ningún tipo de filtro. Por eso encontramos que hay mucha gente bautizada dentro de las iglesias, pero poca gente realmente salva dentro de las iglesias. Ahora, quiero llevarlo entonces a Hechos 19, 4, y aquí encontramos que el bautismo es un testimonio que Dios le da a la gente para que muestren a los creyentes afuera qué es lo que el Señor está haciendo. Es una forma de mostrar y un símbolo para mostrarle a los de afuera quién es Él y qué significa el bautismo. Es decir, es un, es un testimonio para los no creyentes. Hechos 19:4, mire lo que dice. Pablo dijo, Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento y les decía a los que escuchaban que creyeran en aquel que vendría después, es decir, en Jesús. Con esto ustedes les dicen a las personas, crean en Jesús. Y eso va a tener, las personas que están afuera van a entender dos cosas. Una, ¿qué será lo que están haciendo? La parte física, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Es una farsa? ¿Es un tipo de religión? O dos, van a entender y va a quedar escrito en el cielo, los que no son creyentes hoy los vieron bautizarse. Y cuando Dios nos mande a llamar cuentas, preguntará, y algunos no creyentes le dirán, Señor, ¿cómo sabíamos? Y Él les dirá, ustedes los vieron bautizarse, ¿por qué no pensaron en eso que estaban haciendo ellos? Y ese será un testimonio para los no creyentes. Algunos de afuera dicen, no, yo no quiero bautizarme, yo no quiero esto. Y realmente les está sirviendo como un testimonio de parte de Dios. Para unos para salvación porque dirán, yo también lo quiero hacer. Y para otros para condenación porque dirán, nunca lo hice. Y Dios les dirá, lo supiste, te lo mostré de muchas maneras. Te mandé personas, pero también viste gente bautizarse y gente tomar una decisión por mí. Muy bien, le quiero dar tres significados del bautismo. El primero lo encontramos en Colosenses 2:12, los primeros dos. El bautismo significa, en primer lugar, morir con Jesús. Quiero que piensen en eso unos segundos. Aquel que es bautizado entra en la muerte. No es simplemente una fiesta alegre, es entrar en la muerte con Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Colosenses 2, en la primera parte al 12, dice, pues fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Qué pasó cuando cuando se bautizaron? Fueron sepultados con Cristo. Quiero que entendamos, cuando usted se bautiza, es sepultado con Cristo. Lo primero es lo que Dios nos dice que ocurre con nosotros. En segundo lugar, el bautismo significa que también resucitamos con Cristo. Y vaya conmigo a la segunda parte del versículo. Dice, y cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios. En pocas palabras, lo pudiéramos ver así, niños, quiero que lo vean, entran a morir a esa agua y luego salen en resurrección. Y eso es parte del bautismo. Ahora usted dirá, pastor, yo no lo veo. Hay ciertas cosas que tienen un significado supremamente espiritual y es quizás
visualmente es difícil entenderlo, pero en el espíritu vamos a explicarlo ahora. Es muy, muy fácil de entender. Entonces, esos son los dos significados. Uno, entro para morir y dos, salgo para resucitar. Es decir, tiene que salir una persona nueva. Pero el tercer significado es muy importante y quiero que lo asuman y lo entiendan el día de hoy. Y lo encontramos en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Y voy a ponerlo en la Reina Valera y luego lo leeremos en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran una ropa nueva. En pocas palabras, el significado es que a partir de que ustedes entran en el agua, es como si entraran, y quiero que lo dimensione o quiero que se haga una imagen de esto, en el cuerpo de Cristo, como si entrara dentro del mismo ser, el mismo cuerpo de Cristo. Eso es lo que él dice. Y ahí es donde nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y parte del cuerpo de Cristo tiene dos aspectos. En la parte que no entendemos, la parte espiritual, pero también la parte de la iglesia. Es decir, cuando ustedes se bautizan, inmediatamente son parte de la iglesia y tienen en lo espiritual unidos al cuerpo de Cristo y en lo físico unidos a la iglesia local. A partir de ese momento, espiritual, física, espiritual y místicamente están unidos a Dios y nunca nada podrá quitarlos de allí si su bautismo es genuino, y lo hará genuino si es del Espíritu. ¿Ok? Sigo entonces para enseñarle algo un poco más. Y vaya conmigo a Primera de Corintios 1:13 para enseñar un poco más acerca de esto. El bautismo en el cuerpo significa que a partir de este momento Dios, Jesús, pasa a ser su gobernante. Ustedes ya no se pueden dirigir a ustedes mismos. Es Él quien los dirige, porque es Cristo la cabeza de la iglesia. Y la autoridad es representada a través de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de cada uno para siempre y la autoridad va a ser representada a través de la iglesia en el bautismo. Vaya conmigo a Primera de Corintios 1:13 y mire lo que dice. ¿Acaso Cristo está dividido en pedazos? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. En pocas palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes no están siendo bautizados en el nombre de una iglesia, ni tampoco están siendo bautizados en el nombre del pastor. Ustedes están siendo bautizados, es decir, están entrando en el cuerpo de Dios mismo. Y a través de esa injerto que está pasando en ustedes, ustedes ahora pasan no solamente a ser parte, sino a obedecer y a sujetarse al cuerpo de Cristo. Y eso es la iglesia. Es decir, en pocas palabras, un creyente, una persona más bien que dice creer en Cristo y no es parte, no está bautizado o no es parte de una iglesia, es equivalente a un dedo que no está unido al cuerpo. Es decir, ese dedo está muerto. ¿Sí? Si usted es creyente, necesita estar en una iglesia. Hay gente que dice, yo no tengo y no. Si usted dice, yo no tengo que ir, si la persona dice, no tengo que estar, no tengo que ser parte de una iglesia, es contradictorio. No puede ser parte del cuerpo sin estar pegado al cuerpo. ¿Estamos? Usted no puede tener un brazo que sea parte del cuerpo sin que ese brazo esté pegado al cuerpo. Amén. Tenga eso un momento en su mente y vea la importancia de lo que está pasando. Efesios 4:5 nos dice que para Dios solamente hay un bautismo. Y quiero ser categórico en esto. Solamente hay un bautismo. Y voy a explicar qué significa esto. Mire lo que dice Efesios 4:5. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Cuando usted se bautiza por primera vez, entonces usted recibe ese bautismo y es para siempre. Pastores que me bautizaron en una bañera. Pastores que me bautizaron en el agua, que me bautizaron en el mar, me bautizaron aquí y allá. Usted solamente recibe un bautismo. Es una vez que se entra en el cuerpo de Jesús, no varias veces. Es una vez y de allí no sale para siempre. Y entre esto tengo que enseñar esto, que
cada uno, para que entendamos, y aquellos que vienen de la fe católica, necesitamos entender que el bautismo es algo que se hace cuando usted tiene uso de razón. No se bautizan los niños. ¿Por qué no se bautizan los niños? Porque el bautismo es una decisión clara, consciente de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que nos pide la Biblia que hagamos con los niños? Que los presentemos. Y al presentarlos, les estamos diciendo en fe, Dios, voy a hacer esto con mis hijos y voy a encaminarlos en todo lo posible hacia ti. Eso es lo que hacemos. Por eso, el bautismo que nos hicieron de pequeños, aquel que quita el pecado original, no tiene ninguna validez. El único bautizo que tiene validez es el bautismo de la persona cuando es consciente y está decidiendo dejar su pecado y seguir a Jesucristo. Amén. Dele un aplauso, Señor. Les llevo entonces a Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Y ahora quiero enseñar esto, que a pesar de que el bautismo, el acto de bautizar es uno, tiene dos partes. ¿Ok? Es uno, tiene dos partes importantes. Y lo uno es una parte física, pero la otra parte que lo confirma es la parte que es espiritual. Y aquí voy a mover la teología de muchos de que han hecho una decisión, pero que realmente no fueron bautizados. Entraron en el agua, pero no hay salvación en ellos. ¿Por qué? Porque no han recibido la confirmación del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 4, son palabras del Señor Jesucristo o de los apóstoles, bueno, del Señor Jesucristo cuando les dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo. ¿Qué les iba a enviar el Padre? El regalo. Ok. Dice que les prometió, tal como les dije antes. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, bautismo con agua, pero en unos cuantos días ustedes deben de ser bautizados en el Espíritu o serán bautizados en el Espíritu. Hay personas que están bautizadas en el agua, pero no están bautizadas en el Espíritu. Esas personas no tienen el bautismo de Dios. Esas personas simplemente tienen el acto de entrar en el agua, pero sus vidas no han cambiado y no han sido sujetas, no han sido parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuídense muy bien de que esa sea el bautismo que estén recibiendo el día de hoy. Tiene que ser confirmado por el Espíritu Santo. Déjenme lo llevo a Primera de Corintios 12:13. Dicen acerca de que el bautismo físico se une al bautismo espiritual si es genuino. Es decir, si usted entró en el agua y recibió el bautismo del Espíritu Santo, entonces su bautismo es genuino. De lo contrario, es una imitación y es simplemente un acto simbólico, más usted sigue estando fuera del cuerpo. Mira lo que dice Primera de Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cómo fuimos bautizados? En un solo cuerpo. Es decir, a todos se nos metió en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Necesita tener agua y necesita ser bautizado del espíritu. ¿Sí? Entonces me temo decirle que el mundo, la iglesia moderna, vuelvo y digo, está llena de gente que no tiene el bautismo del espíritu. Muchos están en el agua y por eso es que no me gusta personalmente bautizar gente que me lo diga por primera vez. Al contrario, les digo, quiero que examinen su fe. Pregúntense si quieren seguir a Jesucristo. Pregúntense si quieren ser parte de Él. Pregúntense y aún duden si necesitan para entrar en el agua y para entrar en ese bautismo espiritual. De no ser así, estarían simplemente haciendo un ritual religioso y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes sean parte, entren a ser parte del cuerpo de Cristo. Muy bien, eso nos lo muestra Hechos 19, versículos de 2 al 6. Mire cómo muestra la palabra de Dios que muchos de los que eran bautizados no tenían y no habían recibido el Espíritu. Por consiguiente, no eran salvos. Vaya conmigo a lo que le pasó a alguno de los discípulos que estaban en ese o aquellos que estaban conociendo la fe. Versículo 2. Pablo les pregunta, mire lo que les pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo.
Y yo quiero insistir en esto. Para que el bautismo se dé y se concrete, necesitan el poder del Espíritu Santo dentro de ustedes. No es suficiente el agua, ¿verdad? Y esa agua no la puedo transmitir yo. Tendría que ser transmitido por el Espíritu Santo. Note lo que sigue a continuación. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? ¿Qué les preguntó? ¿Están conmigo o no? ¿Qué les preguntó? ¿Qué bautismo recibieron? ¿Qué fue lo que recibieron cuando se bautizaron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan, el bautismo del agua. Versículo 4. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Después, cuando Pablo les impuso la mano, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y otros profetizaron. Pues quiero que entendamos esto. No es suficiente entrar en el agua. Tiene que venir el sello del Espíritu Santo para su bautismo. Y algunos de ustedes ya lo recibieron el Espíritu Santo. Algunos no han experimentado el Espíritu Santo. Y hasta que no lo experimenten, no podrán estar seguros de su bautismo. Muy bien, entonces quiero llevarlos ahora a los requisitos del bautismo. Y el requisito del bautismo lo encontramos en Marcos 16:16. Pastor, ¿qué tengo que hacer para bautizarme entonces? Tengo que hacer, conéctate, sanidades, tengo que ir al seminario. Y la respuesta es que el principal requisito para ser bautizado es creer. Marcos 16:16 dice, el que crea, ¿el que qué? El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Qué pasará con el que se niegue a creer? Será condenado. Muy bien, entonces quiero que piense, el requisito principal es creer, más la confirmación la tiene que dar el Espíritu Santo. Quiero llevarlo ahora a Juan capítulo 4, versículo 2 y enseñarle que la labor de la iglesia es prepararlos a ustedes para el bautismo. Vaya conmigo a Juan 4:2 y mire lo que dice. Aunque Jesús no bautizaba. ¿Quién no bautizaba? Dice, sino sus discípulos. ¿Quiénes bautizaban? ¿Y quiénes son los discípulos? La iglesia. La labor de la iglesia es prepararlos para el bautismo. La labor de la iglesia es preparar a los nuevos creyentes para que entren, para que sean bautizados, para que sean transformados, para que el Espíritu Santo comience a guiarlos, para que abran la mente a través de la ayuda del Espíritu Santo, quienes bautizan y quienes abren la puerta de la iglesia, quienes abren lo que se llama el cuerpo de Cristo para que ustedes entren y sean injertados en él, es el discípulo, los discípulos. Obviamente es una obra total del Espíritu Santo, pero a través de la iglesia. El bautismo es uno de los dos únicos sacramentos que existen. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 29. En la Biblia existen dos sacramentos. ¿Qué son dos sacramentos? Y voy a explicarle la palabra sacramento. La palabra sacramento es em, sacro, santo, mento, medio. Un medio para ser santos. Solamente existen dos medios que Dios ha dicho por las cuales una persona se hace santa, se separa para Dios. Y el primero es la Santa Cena. ¿Qué indica la Santa Cena? Que recibieron por fe y que sus pecados fueron lavados. Y el segundo es el bautismo. El bautismo es una sola vez, es el único sacramento. Nos han enseñado que hay un sacramento que tiene que ver con el matrimonio y con otra, en las confirmaciones, pero la Biblia solamente habla de dos sacramentos. El sacramento es una señal externa que verdaderamente salva. Y la única es el bautismo y la siguiente es la Santa Cena. Y la Santa Cena se hace porque es cuando yo recuerdo quién es Jesucristo en mi vida y cuando yo recuerdo que Él muere por mí. Por eso son los únicos elementos que hay. Y lo podemos ver en parte de lo que se llama la obediencia, teológicamente hablando, es Lucas 7:29. Dice, todo el que escuchaba
incluso hasta los mismos cobradores de impuestos, también obedecían las enseñanzas de Dios. Quiero que mire las enseñanzas de Dios. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de Dios? Que creyeran para ser salvos y que fueran bautizados. Y quiero que piensen en eso unos segundos, en esos dos bautismos, en esos dos sacramentos. Ahora quiero llevarlo a Mateo 20:22. Y con esto vamos a terminar para ahora entrar en el agua. Pero quiero que ustedes entiendan esto primero. Cuando una persona pide ser bautizada, lo que está pidiendo es la muerte. Ok, quiero volverlo a decir para toda la iglesia. Cuando usted quiere ser bautizado y pide que lo bauticen, lo que usted está diciendo es, quiero morir para Cristo. Y eso no es simplemente un acto espiritual, es un acto de vida diario. Es tomar la cruz de Jesús y volver a seguirle y volver a morir. Y la muerte es diariamente. Él dice, el que me quiera seguir y quiera ser mi discípulo, tiene que morir diariamente. Y si no comprendemos que vamos a bautizarnos para morir diariamente, no estamos entendiendo lo que es el Evangelio. A Jesús se le acercaron dos discípulos y le preguntaron que quería el mejor lugar de todos. Y Jesús les respondió con estas palabras en Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Quiero que se detenga. No sabemos lo que pedimos. A pesar de que sabemos que es un acto correcto y bueno, lo que le estamos diciendo al Señor, Señor, queremos morir. Ya no quiero ser más como yo, ya no quiero ser más como David, ya no quiero ser como Kyron, ya no quiero ser como Yasumi, ya no quiero ser como Mateo, quiero ser una persona totalmente nueva. Nota lo que sigue a continuación. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Ellos dijeron ligeramente, podemos. Versículo 23 les dijo, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo en el que yo soy bautizado seréis bautizados. El bautismo con el que Jesús fue bautizado fue la muerte. Tome unos segundos. El bautismo de Jesús fue su muerte. Por eso somos bautizados en la muerte. El que no quiera morir no puede bautizarse. No será o no recibirá el bautismo. Si no está dispuesto a morir, no está dispuesto a seguir a Jesucristo. Lo demás será simplemente una imitación de una fe que realmente no es genuina. Quiero que esa palabra llegue a su corazón. Me bautizo para morir. Muchos de las iglesias y de la fe moderna piensan que fueron o que se les olvidó que fueron bautizados. Y ahora se sientan y piensan, bueno, yo no comprendo, ni siquiera recuerdo cuando me bauticé. Y la verdad es que nunca fueron bautizados. Hicieron el acto religioso, mas no fueron bautizados. Romanos 6:3. Mire lo que dice. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Ok, quiero que tome unos segundos más. Mire lo que dice. ¿Acaso se les olvidó que cuando se unieron a Cristo Jesús en el bautismo, se unieron a Él en su muerte? Si su bautismo no lo llevó a morir, se bautizó con nosotros en Israel, en el redil o acá, y no lo llevó a morir, usted todavía no es bautizado. Tiene que morir. Por eso esto es una fiesta como con dos sabores. Quiero que piense ahora toda la iglesia en su bautismo. Y quiero que piense si fue para morir. Si no, no es válido. Lo que me da a entender que aún usted no es salvo. Por eso deje que el Espíritu Santo lo convenza del pecado. Y entonces tenga que decirle, Señor, pero yo sí quiero ser salvo. Y entonces Él le tendrá que confirmar con el bautismo del Espíritu
en usted y ese bautismo se va a notar. Usted lo va a ver, porque no se puede tener un encuentro con Jesús y seguir siendo igual. Termino entonces con un cuadro muy importante, y es que el bautismo es tan importante que el mismo Jesús fue bautizado. Usted se preguntará, quizás no es importante, pero la verdad es que el mismo Jesús fue bautizado. Y la razón por la cual fue bautizado es porque somos bautizadas en su cuerpo para ser parte de su cuerpo. Y si él no se hubiera bautizado, no podría, no podríamos acceder, no podría abrir lo que se llama ser huesos de su hueso, carne de su carne, porque es en su muerte que somos bautizados. Mateo 3:14 dice, pero Juan trató de disuadirlo. ¿Qué trató? ¿Quién lo trató de disuadir? Juan, cuando estaba bautizando, le dijo Juan a Jesús, yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y el Señor le respondió claramente, para que se cumpla cada palabra. El bautismo es tan importante para cada creyente y está ahí, está unido a Dios.